¿Tienen duda acá? Sí, nomás. Déjame conectar. Sigo nomás. Sí, esto va a ser breve. No vamos a... Hoy es... Ok. Ahí se está compartiendo. Pues una pequeña diapo acá de angiografía por tomografía computada multicorte. Vamos a empezar un poco. Sí, ahí se ve. Ok, muy bien. Entonces, primeramente, ¿qué es y para qué se utiliza, señores? La angiotomografía, señores. Sabemos que no es más que un procedimiento radiológico utilizado para valorar lo que es mayormente el sistema circulatorio, para valorar principalmente lo que es, podamos decir, los vasos sanguíneos que irrigan toda parte de nuestro cuerpo, utilizando, claro está, un agente medio de contraste para su gran visualización. Aquí, por ejemplo, se utiliza para estudiar el sistema circulatorio en distintas partes del cuerpo y detectar alteraciones como estenosis, que son un estrechamiento de los vasos sanguíneos, aneurisma, trombo o malformaciones vasculares. Continuamos bajando. Bueno, aquí un pequeño diagrama de lo que es mayormente el sistema circulatorio, en donde se tiende a mostrar los grandes vasos sanguíneos y todo lo que es mayormente, podamos decir, la circulación de todos los vasos sanguíneos que irrigan toda parte del cuerpo. Corazón, prácticamente, arteria subclavia, derecha, izquierda, arteria carótida común, etc. Vamos bajando un poco. Entonces, el examen se debe realizar en ayunas de 6 a 8 horas. Esto es obligatorio para evitar náuseas y vómitos. Se debe realizar un análisis de creatinina para evaluar el funcionamiento renal del paciente. Consentimiento informado y firmado por el paciente o familiar o acompañante. Y retirar lo que es mayormente prótesis y elementos metálicos. En muchas ocasiones, por ejemplo, pacientes, podemos decir, con niveles altos de creatinina, no se debe realizar el estudio con medio de contraste, sino que debe realizar lo que es mayormente un estudio previo con un nefrólogo para lo que es mayormente su valoración de su sistema urinario y para que previo le ponga un tratamiento para luego así poder hacer el estudio. La prótesis, como todo el mundo sabe, puede llegar a ocasionar lo que es distorsión en la imagen. Entonces, tipo de angio. Aquí tenemos, por ejemplo, la clasificación del angio. Se van a clasificar según la parte del cuerpo que se necesita estudiar. Puede ser el cerebro, cuello, tórax, aorta, coronaria, abdomen, miembros superiores y miembros inferiores. Cada de estos protocolos prácticamente, o sea, cada de estos tipos de estudios tiene lo que es mayormente un protocolo diferente. Contraindicación para este estudio. Entonces, función renal alterada, como le expliqué, por ejemplo, pacientes con niveles elevados de creatinina o pacientes con insuficiencia renal, en muchos casos, pielonefritis, por ejemplo, no pueden realizarse lo que es mayormente ese estudio. ¿Por qué? Porque principalmente en medio de contraste, por ejemplo, el yodado, se elimina principalmente por el sistema excretor, por el sistema urinario, o sea, por los riñones. Y si esos riñones, por ejemplo, no tienen un buen funcionamiento, ¿qué va a suceder? En medio de contraste no va a tener una buena disolución fuera del cuerpo. Otra contraindicación es embarazo. La mujer embarazada no puede realizarse estudio con medio de contraste. Está contraindicado. Porque puede, prácticamente podemos decir, ingresar hacia lo que es mayormente la placenta fetal y llegar a ocasionar lo que en muchas ocasiones hipertiroidismo, que es un tema muy importante del hipertiroidismo. María, sabía que hay un compañero allá que me dice que toda persona, por ejemplo, que se van a hacer ahí, por ejemplo, principalmente ya sea hombres o mujeres que se van a realizar estudios con medio de contraste, deberían tener una prueba de lo que es mayormente la función tiroidea. La función tiroidea. ¿Por qué? Porque esta función puede llegar a ocasionar lo que es una tirotocitosis, que es un aumento de esta hormona y llega a ocasionar lo que es un riesgo en el paciente. Claro, entonces, sí, la hipersensibilidad. Sí, sí, perfecto. Otra contraindicación es la hipersensibilidad al medio de contraste, reacciones alérgicas al yodo. En el caso previo, el paciente debe realizar podemos decir, un estudio previo con un alergista antes de realizarse el procedimiento.
claro. Te hago elementos necesarios. una consulta antes de que avances. Que dijiste, bueno, que ¿Vale? si tienen problemas renales, no es recomendable que se haga el estudio con contraste. Pero en algunos casos es más importante hacer el estudio y se requiere sí o sí, y hay casos en los que el paciente se dializa, y en esos casos también se puede realizar el estudio con contraste, pero el paciente, después de hacerse el estudio, tiene que dializarse. Está permitido, hay pacientes que se dializan y tienen problemas renales, pero como se dializan, se pueden hacer los estudios. En casos extremos, digamos. Por ejemplo, un cáncer o alguna patología así. Bueno, sí, ¿Habías excelente. escuchado? Muy, muy bien. Pero Claro, en ese caso, si se dializa, sí, 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 sí. No, pero está contraindicado en muchos países este tipo. Por ejemplo, vamos, es un paciente con hidronefrosis. Imagínate un paciente con una dilatación de la vía urinaria y que tú empieces a meditarle medio de contraste, para conseguir un realce de los uretres. Nunca lo va a conseguir, y si lo consigue es mínimo. Por eso prácticamente en muchos casos que puede suceder sobre la hidronefrosis, que muchos pacientes con hidronefrosis le administran medios de contraste para hacer el estudio, y al fin y al cabo lo que hace el paciente es empeorándose más. Muy bien, perfecto. claro. Entonces, elemento necesario: vía venosa con buen calibre, un ABO de 20, pero el calibre puede variar según el estudio, la vía del paciente, el flujo, podamos decir, venoso, y lo que es mayormente el estudio que se vaya a realizar. Mayormente está entre 18 a 20. Inyector de doble cabezal, medio de contraste, claro está, el yodo, que debe ser no iónico, y un carro de paro en caso de reacciones alérgicas al medio de contraste. Ujú. Que ese tema ya es tuyo, el medio de contraste. Entonces, el protocolo básico que se debe tener es inyectar un bolo de contraste endovenoso, aplicar lo que es mayormente software de detención del bolo, construir imágenes con mínimo de espesor posible y aplicar herramientas de reconstrucción. Estas cuatro pequeñas, podemos decir, protocolos, lo voy a explicar un poquito más acá con la de abajo. Entonces, aquí tenemos lo que es mayormente las adquisiciones. Estos son prácticamente, podemos decir, parámetros esenciales. Parámetros esenciales para la obtención de la imagen. ¿Se escucha bien ahí todo? Sí, se escucha. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien ¿Una pregunta ahí? quiere preguntar algo? Ahí hay una preguntita. Si nuestro paciente va de urgencia por una angio, pero no lleva ayuno previo al estudio, ¿se realiza o qué se hace en esos casos? Mira, en ese caso el ayuno, podamos decir, debe ser esencial. Porque, por ejemplo, si el paciente no tiene un ayuno necesario, a medida que el medio de contraste puede inyectar a nivel torrente sanguíneo y todo eso, puede llegar a ocasionar un posible, podamos decir, reacciones tisulares nocivas, o podamos decir relativas a lo que es mayormente medio de contraste. ¿Por qué? Porque puede lo que es mayormente inducir a aumentar niveles, ya sea, podamos decir, niveles de urea, de atirina, puede también llegar a ocasionar lo que es mayormente una afección en diferentes partes. Entonces, está contraindicado en sí los pacientes, prácticamente podamos decir, que vayan después de comida a realizarse una angiotomografía. ¿Por qué? Porque una vez que tú ingresas, ya sea prácticamente, podamos decir, dependiendo del estudio que se vaya a hacer, claro está, por eso se exige una hora específica, como lo que es mayormente en ayuna. ¿Para qué? Para que el estudio, uno, no nos salga con distorsión en lo que es mayormente la imagen, y dos, para que el contraste pueda tener buena administración a nivel del torrente sanguíneo. ¿Puedo hacer una acotación? Bueno, eso también cambia, Vale. depende del lugar, del protocolo del lugar. Por ejemplo, en donde trabajo yo, si viene una urgencia, no sé, uno no sabe, por ahí el paciente no está lúcido, no sabe si comió o no comió. En ese caso, en caso de urgencia, está dentro del sanatorio, está consensuado, están los médicos, dan la autorización para que se haga igual en esos casos.
Y mínimamente, por ejemplo, en pacientes internados tienen que tener mínimo para el contraste, ¿no?, de 4 horas de ayuno. Pero creo que Sí, también, es aceptable. claro, creo que en cada lugar y en cada sanatorio y en cada No, país sí, sí, quizás tienen otros exactamente. protocolos. Yo comento, bueno, en donde trabajo yo, que pasa eso, que el paciente por ahí vino de urgencia y le hacen igual la angio, pero bueno, hay médicos que están autorizando que ese estudio se realice y nosotros somos los que vamos a hacer el estudio, a modo, digamos, Ahí va. comentario. Pero si viene un paciente ambulatorio que está programado, sí, está bien, me parece que es válido lo que dijiste vos, Samuel. Ok, bueno, perfecto. Ahí preguntó Wilber sobre cómo construir la reconstrucción 3D, pero prácticamente podemos decir, te voy a explicar a medida que vaya avanzando con la diapositiva. Porque para adquirir esa reconstrucción 3D necesitan unos parámetros o unos filtros necesarios para hacerla. No es prácticamente, podemos decir, el equipo la hace solo. Hay equipos, sí, que hacen la reconstrucción 3D solo con IA. Entonces, estos parámetros que voy a mencionar ahora, Bolus Tranqui, ROI, etcétera, y los filtros, son esenciales para lo que es mayormente formar las imágenes en reconstrucción 3D, en MI o incluso podamos decir en proyección de máxima intensidad. Entonces, adquisición, el Bolus Tranqui o test de Bolus. Es prácticamente el test de Bolus, es una técnica para optimizar el tiempo de imagen. Se detecta, por ejemplo, la unidad de Homefield requerida o que nosotros utilizamos para realizar lo que es mayormente un estudio. Ejemplo, por ejemplo, si un estudio de angio, podemos decir de aorta, yo programo mi ROI con, podemos decir, 70 unidades de Homefield, inmediatamente el test de Bolus lo que hace es prácticamente que cuando llega a esas 70 unidades Homefield, inmediatamente podemos decir, hace una pausa y luego inicia con el estudio. El ROI es, por ejemplo, la ubicación de interés o zona anatómica, donde yo voy a ubicar, donde yo le voy a decir al test de Bolus, donde debe lo que es mayormente hacer la cualificación de unidades de Homefield, o prácticamente podemos decir medir. El threshold, prácticamente no es más prácticamente una unidad de medida de lo que es mayormente el medio de contraste. A medida que el medio de contraste va lo que es mayormente disoluyéndose por lo que es mayormente los vasos sanguíneos, este threshold va lo que es mayormente, podemos decir, haciendo como un autoescaneo. Un autoescaneo. A medida que va llegando, va llegando, el Holz prácticamente ayuda a lo que a que el test de Bolus y el ROI puedan lo que es mayormente captar. Acá Está el otro pregunta, que es hay una preguntita, ¿cuál es la definición de ROI? ROI tengo entendido una zona de interés. ubicación de interés o zona de interés, puede ser. Ubicación de interés o zona de interés. Región de interés, claro. Es donde vamos a marcar, para la zona que vamos a marcar para que el tomógrafo esté sensando y que en el momento que el contraste pase en esa zona, comience a adquirir la imagen. Listo. Perfecto. Bueno, delay, me olvidó explicar acá, delay es una pausa que el equipo hace prácticamente cuando ya llega lo que es mayormente el medio de contraste, hay ROI, y esa pausa puede ser de 8 a 10 segundos o en muchos equipos modernos tiende a ser menos. Y esa pausa es donde el equipo prácticamente, podemos decir, tiende a lo que es mayormente las unidades Homefield contar. O sea, que si llegó, por ejemplo, a 70, ya el equipo te puede prácticamente, podamos decir, empezar con el estudio. La velocidad de inyección, que podemos decir es el tiempo o los milisegundos por el cual el medio de contraste puede lo que es discurrir por los vasos sanguíneos. Aquí tenemos los filtros de reconstrucción. Por ejemplo, tenemos aquí el MI, proyección de máxima intensidad, que visualiza únicamente, podemos decir, los voxels con mayor intensidad de contraste en una imagen determinada. Es decir, que se centra principalmente más en el flujo del medio de contraste, para así poder formar la imagen en una resolución adecuada. En mini, que es prácticamente proyección de mínima intensidad,
Este es igual que el MI, pero este tiende a captar lo que es mayormente la atenuación, incluso podamos decir el contraste, o una menor resolución. Y este se mezcla para formar lo que es el MI. Es como una escala. Por ejemplo, primero llega el mini, mientras va avanzando, ahí mismo llega después a MI, que es, por ejemplo, una resolución mayor. MPR, el MPR prácticamente podemos decir, es una reconstrucción multiplanar que prácticamente de tipo post de algoritmo que tiene el equipo de tomografía. ¿Y qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, para obtener, podemos decir, los cortes coronal y sagital, primeramente se debe tener el axial. El axial es el primordial a la hora de realizar lo que es el estudio. ¿Por qué? Porque sin el axial no están los cortes coronal ni sagital. No es como en resonancia, que en resonancia tú planificas, vamos a suponer un coronal, te sale coronal, un sagital, te sale un sagital. Aquí en tomografía primero se obtiene el axial y luego mediante una reconstrucción de algoritmo prácticamente se forman los otros cortes, sagital y el coronal. BRT 3D, este es Weaver, este es el principal. Este que, sobre la pregunta que hiciste, el BRT 3D, este es responsable de lo que es mayormente, podamos decir, la representación de lo que es la estructura anatómica en 3D. Ayuda a lo que es mayormente, podemos decir, a la definición de esta y a lo que es mayormente formar y componer los parámetros que forman la imagen. Esta técnica es la principal que ayuda a lo que es mayormente a la reconstrucción 3D, tanto en estudios simples como con medios de contraste. Entonces, hablemos un poco sobre la angiografía de cerebro. Bueno, hasta ahora vamos todo bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, Perfecto. Entonces, todo bien, perfecto. Entonces, indicación. Está indicado en pacientes que presenten aneurisma, malformaciones vasculares, control pre o postquirúrgico, estenosis, oclusión arterial y trombosis venosa cerebral. Ubicación del paciente, de cúbito supino, posición habitual en todos los equipos, en toda la mayoría de estudios tomográficos, cabeza hacia el gantry y brazo al lado del cuerpo. Sigamos bajando. Aquí tenemos lo que es, por ejemplo, la línea de referencia anatómica, nuestro láser, los láser que tiene prácticamente, podamos decir, nuestro equipo que nosotros prácticamente utilizamos. Axial, a nivel de la línea órbito-meatal. En muchos colegas, el láser axial lo suelen colocar prácticamente, podamos decir, al nivel de el cartílago tiroide o cartílago cricoide, acá abajo. ¿Por qué? Porque hacen un barrido o lo que es mayormente caudo craneal, de abajo hacia arriba. En muchos equipos, prácticamente muchas personas lo suelen colocar en la línea órbito-meatal. Sagital, láser sagital. Para ver para el polígono de Willis. Porque haciendo a esa altura, cortan el polígono de Willis, ¿no? Para censar, ¿me estás diciendo? Perdón, me perdí esa parte. O sea, acá, en la axial, por ejemplo, aquí en la axial, a nivel de la línea órbito-meatal, por ejemplo, aquí abarcaría completamente el encéfalo, pero en muchos centros, por ejemplo, abarcan también lo que es mayormente parte del cuello, en procedimiento ya sea tomográfico. En vez de agujero occipital, desde la base del cráneo, abarcan un poquito más abajo. Exactamente, abarcan un poquito más hacia abajo, ya sea pues si se pierde alguna definición, etc. Claro, sagital, línea central de la cara o el cuerpo, y coronal a nivel del CAE, conducto auditivo externo. Eso en cuanto a la reconstrucción estás hablando, no de la adquisición. ¿No? Sí, te estoy hablando de la adquisición. Sabes que primero va el posicionamiento, María. Sí. Por ejemplo, donde tú centras tu láser, el axial, el sagital, el coronal, pero mayormente nos guiamos por el axial que los sagital y los coronales. Claro, que en realidad la imagen cruda, digamos, es el axial.
el volumen de Sí, axial, exactamente. y después se hace los coronales y sagittales, digamos. Claro, lo que comentabas vos, que en resonancia sí se hacen uno por uno, en este se adquiere el axial Sí, y después se procesa, sí. Acá postprocesa. en tomografía no se hace un sagital. ¿Tú quieres hacer un sagital? No, tiene que hacer primero el axial. Y ahí es donde entra lo que es mayormente el filtro de reconstrucción. Entonces, el Claro. examen, ubicamos al paciente con su respectiva línea de referencia, se fija el gantry en 0 o dependiendo del protocolo de angiografía cerebral. Aquí hago un énfasis. Muchos equipos, por ejemplo, tienden a tener la fijación en 240 o en 0, pero normalmente que utilizan es 0. 240 ya la utilizan cuando van a hacer, por ejemplo, podamos decir, un barrido más interno o cuando va a ser, podamos decir, el barrido craneal en vez de ser caudal. Muchos equipos lo tienden a hacer caudal en 0. Entonces, se realiza un Scout View prácticamente, se activa el Smart Pre, localización del ROR. Bueno, aquí voy a aplicar un poquito esto. Se activa el Smart Pre, inmediatamente se activa el Smart Pre, es como una línea de referencia. Cuando tú realizas el Scout View, tú activas lo que es mayormente el Smart Pre, que es una línea de referencia, pero en el topograma. En vez de ser cuando tú tienes los cortes ya, se realiza en el topograma. Entonces, localización del ROR. El ROR es bueno colocarlo en la carótida interna o el tronco basilar, aunque suele variar dependiendo del protocolo o procedimiento cerebral. Hago énfasis aquí porque en la carótida o en lo que normalmente en el tronco basilar, porque en el tronco basilar principalmente el flujo venoso, el flujo, podemos decir, de flujo sanguíneo tiende a ser más constante, tiende a ser más turbulento. Por eso inmediatamente tú colocas tu ROI en la arteria basilar. Cuando el contraste llegue, inmediatamente ahí, lo que mayormente ROI lo capta, inmediatamente ahí puede empezar la planificación del estudio, puede empezar a realizar el estudio. Cantidad de medio de contraste utilizado mayormente es entre 60 y 80 mililitros. Puede variar según el equipo, el peso del paciente, etcétera. Solución salina entre 30 y 40. La velocidad de inyección puede ser entre 4 y 5 mililitros por segundo, aunque estos parámetros suelen variar dependiendo del paciente, como lo dije antes. Entonces, aquí es el Scout View. Tengo mi Scout, que puede también hacerse en dual, o sea, en dos vistas, una vista anterior y una vista lateral. Aquí está en lateral. Aquí está la línea de referencia prácticamente que yo tengo acá abajo. Ay, creo que me moví demasiado. Esta línea de referencia yo tengo aquí abajo, son el Smart Pre prácticamente, que tú puedes ubicarla, por ejemplo, si tú sabes de anatomía, anatómicamente, indicarle un poquito, vamos a suponer por arriba del conducto auditivo externo o prácticamente posterior a lo que es mayormente el seno frontal, y ahí prácticamente tú puedes ponerte paralelo a lo que es mayormente la arteria basilar. Ya cuando tú prácticamente obtienes tu corte, ya prácticamente ahí tú puedes ubicar tu ROI, pero en ventana simple. Aquí, por ejemplo, ya está lo que es mayormente el contraste realzando lo que es mayormente la arteria basilar. Aquí es un poco de anatomía cerebral en cara inferior, donde sí se pueden ver lo que es mayormente grandes vasos sanguíneos que irrigan todo el cerebro. Polígono de Willis, arteria basilar, arteria carótida interna, externa, etcétera. Estas son imágenes en mí, imágenes en 3D. Esta es la MI, que es prácticamente, podemos decir, la que tiende a captar lo que es mayormente el movimiento de lo que es mayormente el medio de contraste, a captar mejor lo que es mayormente el flujo venoso. Es como, podemos decir, María, en resonancia, en la secuencia TOF, que por ejemplo, cuando tú tienes, por ejemplo, la secuencia TOF se puede hacer sin medio de contraste, porque el equipo prácticamente, podemos decir, tiene un algoritmo de reconstrucción que es esos átomos de hidrógeno prácticamente, y, por ejemplo, de los vasos sanguíneos y todo eso, tiende lo que es mayormente a dar una señal un poco más alta. Y a dar una señal un poco más alta prácticamente, mediante el flujo arterial, el equipo tiende lo que es hacer una reconstrucción solamente de lo que es mayormente los vasos sanguíneos, seno cavernoso, etcétera.
Claro, porque va a censar el movimiento del flujo de la sangre en los vasos. Entonces eso suma y da más Exacto, señales, entonces se hace una señal hiperdensa y por eso resalta. También se exacto, quiere perfecto. una... Claro, está bien. Bueno, acá hay una No, dale, preguntita de dale. Jeffrey. Dice, ese Smart Prep no todos lo tienen, ¿verdad? Unos cuentan, no sé, no Sí, entendí sí, la... eso te iba, sí. Sí, no todos los equipos tienen el Smile Pre. ¿Por qué no tienen el Smile Pre? Porque esto es una actualización constante que se va haciendo. Y que, por ejemplo, incluso equipos viejos, yo he visto que lo tienen. Por ejemplo, en el Cabral Iba, un hospital donde yo hice mi pasantía, tiene el Smile Pre ese equipo. Y es un equipo Philips de 16 corte, que prácticamente podamos decir está entre lo que es mayormente una de la generación intermedia, no es que es la última generación, y tiene el Smile Pre, porque es una modalidad que se le puede, podemos decir, instalar al equipo, pero ya eso es ya de ingeniería, etcétera. Aquí hay una imagen en 3D de lo que es mayormente el polígono de Willis. Por ejemplo, si yo tengo una aplicación que me da, por ejemplo, como un visor para yo verlo completamente, como si fuera un corte, pero acá no puedo abrirla, no sé por qué, que quería abrirla, pero no me permite abrirla. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es mayormente una reconstrucción 3D ya de lo que es mayormente los vasos sanguíneos que digan lo que es mayormente el cerebro. Polígono de Willis. Aquí, en este caso, se quedó vasos. Aquí hay que tener cuidado. Cuando se hace esa reconstrucción con lo que es mayormente el cráneo y los vasos sanguíneos, que se debe tener lo que es mayormente, podamos decir, un poco de atención. Porque, por ejemplo, esta reconstrucción se obtuvo de esta. Para obtener esa se tuvo que eliminar lo que es mayormente la estructura ósea. Cuando se está haciendo esa reconstrucción hay que tener un cuidado, sí, porque una vez a mí me pasó algo en el Homes, yo estaba haciendo una pasantía en resonancia y por curioso me fui para tomografía ya con los chicos y sucede que uno de ellos estaba haciendo una reconstrucción, esta reconstrucción estaba haciendo y él por casualidad cortó parte de los vasos sanguíneos, podamos decir cerebral anterior y el estudio se echó a perder por una simple, podamos decir, un error que puede prácticamente, podemos decir, alterar el diagnóstico. Igual se puede como volver a postprocesar, ¿no? En algunos Sí, equipos. pero ese equipo prácticamente, sí, se puede Ah, un post procesar como una eliminación de filtro, pero en ese caso, no sé qué sucedió ahí con él no quiso, dijo, no, ya yo no voy a joder nada con eso y se cerró y quedó dejó ahí, el estudio claro. así. Claro, yo, bueno, en el Siemens que tienen, sí, vos lo estás postprocesando, le sacás lo que es la parte ósea y lo comenzás a recortar y lo vas limpiando. Pasa a veces que por ahí recortás de más, puede pasar, y que después cuando en la reconstrucción ves que le falta, no hay irrigación en una zona y quizás es que uno cortó de más, pasa a veces eso también, entonces, pero lo podés volver a postprocesar. Lleva tiempo y hay que tener paciencia y bueno, ir mirando el tema de no cortar de más. A veces cortar de más no suma, ¿viste? Si uno no está seguro, cortar por lo menos lo más grotesco, lo más grueso, y No, bueno, y que se y debe después, por lo menos saber la anatomía, digo yo. Usted sabe un poco claro, de si no, anatomía antes de ponerse a pero cortar ahí también, sin saber. claro, bueno, uno va cortando a grosso modo si no tenés muy claro, pero también hay casos de variantes anatómicas, entonces, viste, ante la duda lo dejamos y no lo recortamos del todo. Pero bueno, O hay en que caso de tratar de malformaciones vasculares, que suele ser muy común. o variantes Entonces, también. Ujú. angiografía de cuello, hablamos un poquito. Eh, el objetivo general prácticamente de angiografía de cuello y cerebro va prácticamente como, no son estudios iguales, claro está, no, pero prácticamente de acuerdo a parámetros y todo eso, prácticamente van ahí, llevan algunas similitudes. El objetivo general, visualizar arteria carótida común, externa, interna y vertebrales. Muy común estas arterias, la carótida, tanto interna como la externa o arteria subclavia. El objetivo específico es explicar la aparición de síntomas neurológicos, valorar estenosis de la arteria carótida, morfología desde vaso supraórtico hasta la base del cráneo. No vamos a entrar en contexto tanto, no quería hablar un poquito sobre la estenosis arterial carótida, pero
Ya eso sería tema ya como ya para el doctor Sulta. Elder, ¿cómo es María? Se me escapó el nombre de él. Bueno, continuamos. Víctor, el doctor Víctor, es Víctor, de Víctor, su... ay, que suerte que no está aquí. Que suerte que no está aquí. Claro, era un tema de él, sí. Bueno, Bueno, línea, por ejemplo, angiota de cuello, tenemos nuestra línea de referencia. El Scout View se hace desde el punto o desde el manubrio externar hasta el techo de la órbita. Que debí colocar acá una imagen ilustroria, pero ya prácticamente la mayoría que están acá tienen un poco de conocimiento de anatomía. Línea axilar, la línea axilar debe pasar paralela al paladar duro o base del cráneo. La línea axilar, claro está. Línea sagital, la línea sagital debe pasar por el centro de la tráquea o por el centro del cuerpo vertebral cervical de C3 y C4. Muy importante eso, porque favorece lo que es a la altura del corte. Línea coronal, la línea coronal debe pasar por la línea media del cuello. Eso ya prácticamente podemos decir, conocemos todo. Bueno, la mayoría que estamos acá. Ubicación del paciente de cúbito supino, cabeza hacia el gantry y brazo extendido al lado del cuerpo. Ubicación del ROI, región de interés. Entonces, se coloca el ROI en el vaso de interés, callado aórtico o en la arteria carótida común, dependiendo de la parte anatómica que se quiera valorar. En la angiota del cuello, en la arteria carótida común, justo por encima del callado aórtico a nivel de la clavícula o base del cuello. Motivo, como ya le dije, le expliqué antes, el contraste llega más rápido a la carótida, permitiendo iniciar el escaneo en el momento exacto. ¿Por qué? Porque si por lo menos administro mi contraste y se me pasa el tiempo, se me pasó el tiempo, ya tú esa fase arterial no me digas que tú la vas a recuperar. O sea, la fase arterial ya tú la perdiste. Y principalmente como lo que es mayormente en el cerebro, que inmediatamente tú administras, tiene que iniciar una vez el estudio de entre 10 a 12 segundos, porque tiene un flujo, está prácticamente conectado con la aorta, podemos decir, ascendente, pues donde discurren arterias subclavia, derecha, izquierda y las principales carótidas comunes. Y al tener lo que mayormente un flujo, podemos decir, venoso más elevado, tiende lo que es a pasar rápido a la fase arterial. acá hay una preguntita. Pregunta Vale. Wilber. ¿Cuáles son los criterios que se toman en cuenta para determinar la cantidad adecuada de medio de contraste en una tomografía de abdomen y pelvis? Ok, ¿Cuál es el perfecto. criterio? Excelente pregunta. Bueno, primeramente, por ejemplo, sabemos que vamos a utilizar medio de contraste. Todo va a depender del peso del paciente. El equipo que tú estés utilizando prácticamente, podamos decir, o lo que tú quieras ver, lo que se quiera valorar a nivel de lo que es mayormente el abdomen. Porque el abdomen prácticamente muchos especialistas solamente hacen tomografía, enterotomografía, solamente abarcando de hígado, estómago y porción superior de riñones. O sea, que eliminan uréteres, porción inferior de lo que es mayormente riñones y lo que es mayormente intestino. Pero dependiendo de esto, hay lo que es mayormente, podemos decir, un conteo, o podamos decir que se utiliza para un cálculo, para tú calcular el medio de contraste, podemos decir la velocidad de inyección que tú vas a utilizar cuando estás realizando, si es manual o, por ejemplo, si es con inyector de doble cabezal, hay lo que mayormente podamos decir un tipo de cálculo que se utiliza, y luego mediante de ese cálculo prácticamente tú tienes el contraste. A medida que tú tienes el contraste, ya cuando tú tienes el contraste, la solución salina se te hace más fácil, que Y otra siempre varía cosa, de 50 a 60. sí, y el peso del ¿Sí, María? paciente, y también el Sí, peso del es muy, paciente, para saber qué cantidad de contraste vas a utilizar. exactamente. Eso es muy, muy esencial. Yo más luego te voy a explicar un poco más de esa fórmula. Incluso creo que Helan anda ahí, Helan está ahí, que también tiene buen conocimiento en eso. Ah, bueno, si se quiere Porque sumar a algún colega a hacer sí, alguna Helan, ¿te pregunta. quiere entrar a la llamada? Déjame ver que el No, perfil, déjame ver. Dice que no.
Vas bien, Bueno, ok, no, Helan es de lo era bueno. medio Lo tímida. respeto mucho a él, lo respeto mucho a él por su profundo conocimiento. Entonces, continuamos. Eh, Aquí, por ejemplo, yo le puse un pequeño diagrama de la cantidad media de contraste, la velocidad de inyección y la solución salina, y lo que es mayormente el ROI, que es la ubicación de interés. El contraste, 80 a 100 mililitros, velocidad de 4 mililitros a lo que es mayormente de 4 a 5 mililitros por segundo. Voy a explicar algo sobre contraste, pero creo que no, esa parte es la voy a dejar María. Te voy a dejar María. Yo explicar algo muy interesante sobre la osmolaridad de contraste. Que, por ejemplo, la osmolaridad de contraste sabemos que es la viscosidad de este. El no iónico, ese contraste utilizado en lo que es mayormente tomografía. Así el contraste no iónico tiene baja osmolaridad. Pero, ¿qué sucede aquí? Que mucho contraste, por ejemplo, siempre dicen en su preindicación de, por ejemplo, de 350 miligramos de osmolaridad, otro contraste de 360, 70, etcétera. Eso es un punto también que se debe tener en cuenta cuando tú vas a realizar los estudios tomográficos. Tiene que ver lo que es mayormente la osmolaridad con el contraste que tú estás trabajando, para así tener un mejor realce de estructura, todo combinado con el tiempo. El Scout View aquí, por ejemplo, desde lo que de manubrio externar o callado aórtico hasta lo que es mayormente la base del cráneo. Tenemos lo que es mayormente nuestro Scout View o topograma. El ROI, aquí lo ubicamos en el callado aórtico, porque aquí el flujo es más turbulento de lo que es mayormente el medio de contraste. Esta imagen son lindas. Esa imagen me la facilitó un antiguo profesor mío del home, muy linda es. Imágenes, reconstrucción en mí, de lo que es mayormente el flujo, podemos decir, de medios de contraste, reconstrucción en 3D del eje carotidio. Aquí prácticamente podemos decir, se agregan tanto como lo que es mayormente la estructura ósea, como lo que es mayormente los vasos sanguíneos. Y en este caso, una reconstrucción, podamos decir, ya 3D solamente de los vasos sanguíneos, de callado aórtico, aorta descendente, aorta ascendente. Ahí se ve un poquito del polígono de Willy, un poquitico, arterias vertebrales, carotea común interna, etc. María, cualquier cosa me deja saber, ¿oíste? Cualquier cosa me Sí, deja saber. sí. No, vas bien, vas bien. Ok, cualquier cosa me deja saber. Angiotá de tórax. Indicación, indicado para pacientes que presenten dolor torácico atípico, malformación vascular, hipertensión arterial. Uno de los casos muy común que se solicita la angiotá es por la hipertensión arterial, estenosis de las arterias pulmonares, la preparación, ayuno mínimo de 6 a 8 horas, estudio de urea y creatinina y consentimiento informado y firmado. Técnica, paciente en decúbito supino, entrando los pies primero al gantry. Ojo, aquí los pies van entrando al gantry, primeramente, no la cabeza. No la cabeza, los pies van entrando primeramente al gantry y luego lo que mayormente, la cabeza va a lo que mayormente posterior a la camilla. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se hace esto? Todo tiene un porqué. Primeramente, esto se hace para que el contraste viaje en dirección cefálica. O sea, que viaje desde inferior a superior. En ese estudio prácticamente podamos decir también se tiende lo que es a visualizar mejor el paciente. Muchos pacientes claustrofóbicos prácticamente. Sabemos que este estudio puede durar de 8 o 10 minutos. Algunos pacientes claustrofóbicos no suelen soportarlo. Se suele hacer lo que es mayormente con los pies hacia el gantry. Pero una de las razones técnicas principales es que el medio de contraste viaja en dirección cefálica, o sea, caudal y craneal. Y como es prácticamente de tórax, se va a abarcar un poquito de lo que es mayormente vasos sanguíneos abdominales, un poquito de lo que es mayormente región hepática.
vía, podamos decir, peritoneal. Entonces, paciente en decúbito supino, entrando los pies primero al gantry, brazo elevado por encima de la cabeza, para evitar artefacto por atenuación. Artefacto por atenuación, ese es muy presentable. No en muchos casos, pero es muy presentable, artefacto por atenuación. Línea de referencia, al axial, a nivel de manubrio external, coronal, a nivel de la línea axilar, y sagital, a nivel de la línea medio external. Se realiza un escanograma desde el vértice pulmonar o base del cuello hasta las glándulas suprarrenales. Por eso le dije la ubicación de lo que es mayormente los pies hacia lo que es mayormente el gantry. Ya cuando hablamos de suprarrenales, glándula, ya estamos abarcando parte de lo que es mayormente el abdomen o el ángulo costofrénico inferior, dependiendo del protocolo. Ubicación del ROI se coloca de manera diferente según el tipo de estudio que se esté realizando, ya sea aórtico o pulmonar. Porque, por ejemplo, puede ser de la aorta, voy a hablar más luego. Aquí en este me centré más lo que mayormente lo que mayormente en las arterias pulmonares. Entonces, el rol lo colocamos lo que mayormente en la aorta ascendente, a nivel del callado aórtico, justo por encima del corazón. Un umbral de activación de entre 120 y 150 unidades Hounsfield. Ese 120 y 150 unidades Hounsfield es lo que yo estuve explicando ahorita sobre lo que es mayormente el test bolus. Inmediatamente el test bolus, por ejemplo, capta estas unidades Hounsfield, inmediatamente puede iniciar el estudio. Pero tanto como el ROI, el delay y el test bolus prácticamente se hacen uno solo para empezar el estudio. Uno depende de otro para funcionar. Pero más que hay ese error, la ubicación donde nosotros vamos a decir el equipo que queremos esa unidad de Hounsfield para empezar con el procedimiento o en la obtención de imagen. Pero acá, al alcanzar ese valor, se inicia el escaneo, bolus strength. En la arteria pulmonar, se coloca en la arteria pulmonar principal, justo en la bifurcación. Estas son dos opciones que hay acá. Puede ser en la aorta ascendente o lo que es mayormente en la arteria pulmonar. Pueden colocarlo prácticamente, podemos decir, donde guste. En mi caso, yo le diría que lo colocaran en la aorta ascendente, porque en la aorta ascendente es donde el contraste tiende lo que es mayormente a llegar con más turbulencia. Entonces, el contraste de 70 a 100 mililitros, velocidad de inyección de 4 a 5 mililitros por segundo. Esa velocidad de inyección es prácticamente, como decir, como estándar, pero va a depender también el peso del paciente y también lo que mayormente su flujo venoso. Solución salina de 30 a 40 mililitros. ROI, aorta ascendente, o en lo que mayormente la arteria pulmonar. Aquí sí. Este es ROI, prácticamente podemos decir en la imagen. Aquí está lo que es mayormente línea de referencia, como le estuve explicando ahorita. Aquí se está centrando más lo que es mayormente en el tronco pulmonar, porque ya aquí tenemos ya lo que es mayormente el callado aórtico en esta parte acá ya. Pero aquí, por ejemplo, esta línea de referencia está en el tronco pulmonar. Aquí el rol se colocó en la aorta ascendente, creo que se ve ahí. En un circulito rojo, se ve acá. ¿Se ve ahí, me imagino? Yo lo veo, no sé el resto. ¿Lo pueden ver? Se ve un poquito ahí. Bueno, estamos viendo, bueno, básicamente lo que es el TEP. El estudio. Ok, perfecto. Por ejemplo, aquí le puse un histograma de 12, un hole, un 3 hole, que prácticamente podemos decir un tipo de umbral, que a medida que medio de contraste alcanza, lo que es mayormente ese pico, ahí inmediatamente empieza el estudio. Helan sabe de esto, porque allá él utiliza mucho en el oncológico, este podemos decir histograma de 2, si se puede decir así, de medio de contraste. Continuamos. Tenemos volumen de reconstrucción 3D. Aquí está, bueno, aquí se centró más lo que mayormente.
Sí, María. No, que ahí estamos viendo el tronco pulmonar. ¿Nos vas a describir ahora? Sí, sí, exactamente. Bueno, acá se centró más, como le dije, me voy a centrar en esta parte del tronco pulmonar. Aquí se centró más lo que en las arterias pulmonares y troncos pulmonares, y los pulmonares que irrigan toda parte de lo que es los pulmones. Aquí hay una buena reconstrucción 3D, pero esta tiene lo que es un filtro. O sea, si fuera, por ejemplo, este 3D sí, pero tiene un filtro en esta parte aquí que solamente se queda con el parénquima pulmonar o los pulmones y lo que es, podamos decir, estos vasos sanguíneos que llegan lo que es mayormente todo el pulmón. En otra imagen sí le voy a mostrar una reconstrucción 3D solamente de los vasos sanguíneos. Se ve bien ahí, me imagino. Está todo bien. Angiota coronaria. De estas tengo mucho tiempo que prácticamente. Entonces, angiota coronaria. Este es el estudio que todo técnico quiere aprender. Hasta yo quiero seguir profundizando más y seguir aprendiendo más de él. Entonces, indicaciones. Visualizar arterias que riegan el corazón, detectar enfermedades obstructivas crónicas, isquemia, podamos decir, morfología y ubicación de placas calcificadas y no calcificadas, valores y valorar lo que mayormente paredes las arterias coronarias. Técnica, paciente en decúbito supino con los pies hacia el gantry. Y este también va con los pies hacia el gantry. Brazo extendido al lado de la cabeza. En este estudio muy especial, señores. En este estudio se utilizan electrodos para captar lo que es mayormente el flujo, captar lo que es la frecuencia cardíaca, para coordinarse con lo que es mayormente el equipo, para realizar lo que es mayormente la angiota coronaria. Entonces, aquí se administra lo que es ritmo cardíaco en tiempo real, para captar las imágenes del corazón en un momento preciso del ciclo cardíaco. Uno debajo de la clavícula derecha, uno debajo de la clavícula izquierda, uno en el costado inferior izquierdo o zona subcostal. A veces un cuarto electrodo se suele utilizar en muchos casos, pero siempre utilizan 3. Cuando estamos hablando acá de electrodo, Wibe, ¿tú sabes algo de eso? Acuérdate. Entonces, vamos ya con el escanograma. El escanograma o topograma va desde la parte superior del callado aórtico, donde nace la aorta ascendente y el tronco brachiocefálico, hasta debajo del diafragma, incluyendo la porción inferior del corazón y parte del hígado, para ver el final de la arteria coronaria derecha, que es la que más irriga y la más prominente, lo que es mayormente el área cardíaca. Línea de referencia, por ejemplo, el axial, se utiliza prácticamente cráneo caudal de arriba hacia abajo y se ubica a nivel de la apófisis sifoide o un poco inferior, un poco más hacia abajo, puede ser por los recesos cosodiafragmáticos. Sagital, enlace sagital, se centra lo que es mayormente lateral o medio. Se centra en la línea media del tórax, pasando por el esternón. Creo que alguien comentó algo ahí, ¿no? Sí, bueno, acá dice Elan que esa está enfocada más en los pulmones que en la parte del corazón. Creo que eso fue más anterior. Y acá, onda radiactiva presente. Saludos, Samuel, excelente tema. Después dice, ¡Oh, para la esa... radiactiva! Oye, es cierto, oye, un placer para mí, Náguara. Después, Entonces, sí, continuamos hay otros con la comentarios más ubicación ahí. del... Vale. Déjame ver, porque yo estoy acá en la computadora y también estoy en el teléfono. Claro, para esa se usan los latidos del corazón como referencia, dice Elan Portorreal. Lo que estabas Sí, explicando de sí, los sí, sí, sí. electrodos, que se colocan Sí, los exactamente, electrodos sí. pasando y se va tomando la imagen. Y después, Se Wilber sincroniza. ¿Qué dijo Wilber? pregunta cuáles son los aspectos más importantes que debemos tener en cuenta durante la realización de una angiotomografía para garantizar la calidad del estudio
y la seguridad del paciente. Bueno, Weaver, fíjate que para realizar una angiotomografía, pero creo que esa no fue, esa fue anterior, o la hizo ahora. Ahora, Bueno, ok, está bien, no importa, no importa, vamos, ok, vamos a respondérsela. Entonces, mira, lo primero que tú debes tener prácticamente, podamos decir, son tus parámetros. Es como tú, vamos a suponer, para tú tener una buena imagen, un ejemplo, una radiografía, tú tienes que tener tus buenos parámetros de posición. Lo primero que tú tienes que tener prácticamente en tomografía para garantizar un estudio, vamos a decir, angiotomográfico al mí por mí, es primeramente tu paciente, el equipo que tú utilices, la velocidad de inyección con la que tú, no sé si allá donde tú trabajas lo hacen manual o incluso tienen lo que es mayormente un inyector de doble cabezal. El inyector de doble cabezal en muchos centros ya están modernos y lo tienen. Ya eso de manual ha pasado de moda. Entonces, inyector debe tener, primeramente debe tener un buen calibre cuando vayas a realizar lo que es mayormente un estudio. ¿Por qué? Porque el calibre es esencial. No me diga que un calibre, podemos decir 18 o un calibre, cada calibre tiene su funcionamiento. El 18 tiene a ser un poquito más aumentado de tamaño y tiene lo que es mayormente administrar mayor flujo de contraste hacia lo que es mayormente, podamos decir, el paciente. Pero ese prácticamente calibre 18 se utiliza primordialmente para estudio de angio coronaria, angio aórtica, torácica y lo que es mayormente podamos decir de cerebro y cuello. ¿Por qué? Porque este catéter administra mayor contraste. O sea, administra, al ser un poquito más ancho que el 20, administra mayor contraste y claro está, en esos estudios necesitamos opacificar lo que es mayormente estos vasos sanguíneos. Por eso siempre preferimos el 18. De lo contrario, un catéter 20, tú puedes utilizarlo para realizar lo que es mayormente un angiota, podamos decir, abdominal, por ejemplo, para valorar ya sea arteria ilíaca, aorta abdominal. ¿Por qué? Porque en los órganos abdominales nosotros necesitamos que el contraste acentúe más. O sea, que prácticamente, podemos decir, permanezca más. Por eso es recomendable utilizar un calibre un poco, podemos decir, número 20, que es pequeño, administra contraste, pero prácticamente no excede el límite y el contraste puede atenuar más. Otra cosa también que debes usar, que te dije ahorita, que debes ver la osmolaridad de tu contraste. Así podamos decir, tú puedes garantizar un buen estudio. ¿Está bien ahí? Continuamos. sí, vamos bien. Bueno, ubicación del rol, creo que esto ya lo expliqué. No, esto no explicamos. Bueno, el rol se puede ubicar en la aorta ascendente, justo por encima de la válvula aórtica, a nivel de la raíz aórtica. Muchos colegas lo pueden ubicar en la aorta descendente, pero en mi caso, yo lo ubicaría en la aorta ascendente, porque en la aorta ascendente prácticamente el flujo de contraste es más rápido, es más turbulento, y al ser más turbulento, tú ubicas tu ROI, inmediatamente tú pones ya sea 70 unidades de Homefield, cuando llega ahí, inmediatamente tú puedes empezar el estudio para ganarle al contraste y así tener una fase arterial, podamos decir, más hiperdensa, más visualizable. Razones técnicas. Bueno, acá lo explico. Es el punto donde el contraste llega primero desde el ventrículo izquierdo, permite detectar el pico de realce arterial que corresponde al momento ideal para iniciar el barrido. Garantiza que las arterias coronarias estén completamente opacificadas al iniciar la adquisición de 100 unidades de Humphrey y un retardo de 5 CG. Sincronizado, claro está, con lo que es mayormente los electrodos. Esto ECG, me estoy refiriendo prácticamente, podamos decir, con el electrocardiograma. Aquí, por ejemplo, pongo una adquisición diastólica, una relajación del corazón de 70 a 80. Inmediatamente el corazón se relaja. Por ejemplo, la presión diastólica, sabemos que el corazón tiene dos presiones, sistólica y diastólica. La diastólica, cuando el corazón ya se relaja, que se contrae, ahí prácticamente tú puedes iniciar. Luego que el corazón prácticamente, podemos decir, sigue latiendo, tú vas sincronizando tu estudio. RR, esos son latidos cardíacos prácticamente, por eso ya una clase de electrocardiograma.
contraste 80 a 90, solución salina 30 a 50, velocidad de inyección de 4 a 6 milisegundos. Aquí varía un poco más la velocidad. ¿Por qué varía un poco más? Esta velocidad es necesaria porque el estudio se está sincronizando con electrodos cardíacos y debe tener una velocidad un poco elevada. No debe prácticamente, podemos decir, en 3, en 2, no. Entonces va a tener una velocidad de inyección muy baja. Y el momento que tú estés, por ejemplo, con la sincronización del electrodo, no va a poder llegar a opacificar completamente las arterias coronarias. Se te va a ir tu fase arterial. Bueno, aquí tenemos lo que es mayormente la línea de referencia. Como vuelvo, le digo, aorta ascendente. Aquí sí se ve ROI, sí se ve ROI acá inmediatamente en esta parte. Aquí vamos con la reconstrucción. Esto sí me gusta. Esto es lo más lindo de la radiología, señores. Aquí está en mí, proyección de máxima intensidad, centrada principalmente en aquí. Esta quedó con una fase, podemos decir, aquí excedió el contraste. Aquí excedió el contraste. No sé si tomaron los tiempos necesarios para hacerla o utilizando una velocidad, podemos decir, de inyección, un caudal ya sea de 7 o 8. Que el contraste llegó inmediatamente y no pudieron captar. Porque en muchos casos, cuando el contraste llega, realza inmediatamente todo el tronco pulmonar y parte de la aurícula derecha. Realza. Pum, pero aquí, no sé si prácticamente podamos decir, dejan pasar en la fase, etcétera. Porque incluso aquí ya se va viendo cómo se va pintando las partes de las arterias pulmonares, etcétera. Aquí en reconstrucción 3D, eso es lindo. Ahí se puede ver una reconstrucción de las arterias coronarias, el tronco, el callado aórtico prácticamente, podemos decir. Aquí se centra más lo que es mayormente en las arterias del corazón y lo que es mayormente parte de este. Bueno, se visualiza bien, arteria coronaria derecha, izquierda, como podamos decir, arteria circunfleja izquierda, circunfleja derecha, etcétera. ¿Todo bien hasta ahora? ¿No han surgido preguntas? Yo quisiera que este tema surja un montón de preguntas de la angiocoronaria. Ese tema me encanta. Continuamos con la angio. Ya estoy terminando, María, para que explique tu contraste. Bueno. Angiotadia aorta. Aquí sí me voy prácticamente a centrar. Indicación, disección aórtica, aneurisma, síndrome aórtico agudo y trombo aórtico. En algunos países, tú sabías algo que yo he escuchado, María, que por ejemplo en procedimientos en pacientes con trombo aórtico, por ejemplo, podamos decir obstrucciones de los vasos sanguíneos, no hacen el estudio, sino que primeramente hacen lo que es mayormente una colocación de una malla de stent para, podemos decir, inflar el vaso, y luego que lo inflan prácticamente, podemos decir, pueden ingresar lo que es mayormente medio de contraste. ¿Por qué? Porque la arteria está lo que es mayormente obstruida. Aquí hay un poco de anatomía de lo que es mayormente la aorta. Arteria subclavia derecha, arteria carótida común, callado aórtico, etcétera. Técnica, paciente de cúbito supino con los pies al gantry, brazo extendido, ya eso lo hemos visto. La mayoría de procedimientos de angiotomografía, el posicionamiento siempre va a ser con los pies hacia el gantry. Lo que único no varía es, por ejemplo, la de cráneo, la de cerebro y lo que es mayormente la de cuello. El escanograma va desde el ápice pulmonar o base del cuello por encima del callado aórtico hasta el diafragma, cubriendo toda la aorta torácica. Línea de referencia se alinea perpendicular al eje largo del paciente. En este estudio pasa a nivel del esternón o apófisis sifoide para inicio del escaneo. El coronar debe pasar por la línea media externar, mitad del cuerpo, y evitar pasar por la columna vertebral o línea media corporal posterior. Ubicación de error en la aorta torácica ascendente o callado aórtico, según el protocolo del equipo, tipo de monitoreo o bolus trenchi y seguimiento automático.
Ya las razones técnicas la sabemos. En la aorta torácica ascendente permite el sistema detectar automáticamente el momento en que el contraste prácticamente llega hacia lo que es la región de interés o el ROI. Volumen de 70 a 100, solución salina, velocidad de inyección y lo que es mayormente el ROI ubicado en la aorta ascendente. Luego de este puedes conectarte, María, que ya con este termino, porque iba a hablar de los miembros superior e inferior, pero se hace extenso ese tema. Y tuve que sacarlo de la diapositiva para así poder tomar el tiempo. Por ejemplo, el ROI ubicado en nuestra línea de referencia, aquí alrededor del callado de la aorta. Aquí nuestro corte, por ejemplo, axial, en la aorta ascendente, se coloca el ROI. Si tú, por ejemplo, tú colocas tu línea de referencia aquí, está bien, ok, no pasa nada. Si tú, por ejemplo, cuando tienes tu corte, por ejemplo, tu fase simple, tú automáticamente puedes utilizar tu ROI y colocarlo en la aorta ascendente, porque esto es como, podemos decir, una confirmación. Lo colocaste aquí, quedó mal. Lo coloco entonces aquí en la aorta ascendente. Estas son las imágenes. Este es un post operatorio. Aquí, por ejemplo, pacifica bien lo que mayormente los vasos que irrigan, por ejemplo, cardíaco, etcétera. Aquí hay una reconstrucción de la aorta torácica y aquí, por ejemplo, se visualiza un poco más en una tonalidad. Bueno, esa duda, pregunta, pueden hacerla, estoy abierto a responder todas. ¿Alguna preguntita? Los que están conectados, van quedando menos. Se hizo un poco extensa la clase, pero veo que muchos están ahí firmes. ¿Alguna pregunta? Eso en otra clase va a ser, porque si no, no llegamos con todos los temas. El tema de María es muy interesante, este medio de contraste. Vamos a amanecer aquí escuchándolo. Bueno, no hay más preguntas, Bueno, solo déjame, preguntaba justamente que, bueno, que será para otra oportunidad. Damián Gutiérrez. Pero Damián está ahí, yo no sabía. A ver, ¿quiénes están conectados todavía? A ver, si quieren saludar, así nos despertamos también. Hola, Nati. ¿Cómo estás? Ben de los Santos. Bien. La colega que habló al principio, al inicio, ¿está todavía? Sí, Den, te escuchamos. Daniel Los Santos. Ok. La pregunta es mía, es para mí. Ujú. Ok, puede hacerla, Dani, no importa, estamos abiertos a responderte. Bueno, muchas gracias, Jeffrey. Jeffrey Morey, gracias. Se escucha muy despacito. Ahí está hablando alguien, pero no se llega a escuchar. Está muy débil el audio. A ver quiénes más están. La colega que estaba desde el inicio, que hacía tomografía, quería saber si estaba aún de Argentina. Acá hay Quizás mucho de ya. Argentina, hay mucho. Sí. Sí, muy variado, de muchos lugares. A ver, ¿quieren decir desde dónde los leemos? A ver desde dónde están conectados. Nicaragua, bien. Jeffrey, de Nicaragua era. El resto, se durmieron, me parece. De Formosa, Argentina, sí, saludos. Bien ahí. Sí, muchos colegas de Argentina, de la provincia, de las provincias. La verdad que muy contenta de que estén interesados en el Día de la Radiología. Mira, eso habla bien de ustedes que están escuchando una clase de tomografía, pudiendo estar haciendo cualquier cosa, paseando, disfrutando el fin de semana, sin embargo están acá capacitándose y aprendiendo. Hablan muy bien de ustedes y esos son los colegas que necesitamos. Bueno, vamos a empezar un poquito
vamos a hablar de medios de contraste. Igualmente, Samuel, no zafaste, porque desde tus conocimientos también vamos a aportar lo que sepas de contrastes y vamos a ir sumando. Y los que ya hacen tomografía, no tengan vergüenza, podemos participar, este es un lugar abierto en donde nadie juzga a nadie, no es una clase, no es un examen, así que siéntanse libres de comentar, de preguntar, ¿sí? Ahí Miriam Pintos dice, soy estudiante aún y me apasiona todo, los sigo a ambos desde hace tiempo. Gracias, Miriam, una genia. Esos son los futuros colegas que es importante y valen la pena. Esa es la actitud. Bueno, comenzamos entonces. Vamos a ver un poquito de lo que es medios de contrastes. Ahí comparto. Ahora me avisan, ahora me quedó un trauma si se ve o no la pantalla. Quedó como anécdota. Bueno, acá estamos viendo la presentación medios de contraste, contrastes en tomografía, básicamente. Pero vamos a hablar primero qué son los medios de contraste. Son básicamente, perfecto, gracias Yamila, son sustancias químicas de moléculas complejas que inyectadas dentro del torrente sanguíneo aumentan la densidad de los vasos y tejidos, permitiendo de esta forma que se diferencien en contraste de las estructuras vecinas. Tenemos distintos tipos de contrastes, ¿sí? Pueden ser de dos tipos, pueden ser contrastes negativos o contrastes positivos. ¿Cuáles son los negativos? Y bueno, básicamente son, un ejemplo, el aire y el oxígeno. Son sustancias cuya absorción de radiaciones es inferior a la de los tejidos biológicos, ¿sí? Tienen un número atómico bajo, por lo cual van a absorber o atenuar muy débilmente la radiación. Lo mismo que sucedería en una radiografía. Cuando hacemos una radiografía de tórax, ¿qué pasa? Los rayos a nivel de los pulmones atraviesan y la imagen se va a ver radiolúcida, ¿no? Se va a ver de color negro. Bueno, eso es un contraste. En una radiografía vamos a ver contrastes más marcados, porque vamos a ver tonos de blanco o negro, y no vamos a tener como en tomografía tantas escalas de grises, la escala Hounsfield, ¿sí? Los distintos niveles de densidades. Rita Pérez, demasiado bueno, mi Samuel dice. Bien, buenos comentarios. Genial. Bueno, entonces dijimos que los contrastes negativos son el aire, el oxígeno, básicamente eso. Pero lo que nos va a interesar ahora son los contrastes positivos. Entre los contrastes positivos vamos a encontrar varios contrastes. Por ejemplo, el bario es un contraste positivo, pero hoy vamos a hablar de otro contraste que es el yodo. Son sustancias con mayor coeficiente de absorción que la de los tejidos biológicos, tienen un número atómico elevado, por lo que van a absorber o atenuar una gran cantidad de radiación. Esto hace que sean sustancias radioopacas a los rayos X. Entonces lo vamos a ver hiperdensos o blancos, ¿sí? El número atómico del yodo, que es el contraste que utilizamos en resonancia, tiene el número atómico número 53. Es un número atómico elevado, por eso es que atenúan gran cantidad de radiación. ¿Para qué se utilizan los medios de contraste? Hoy en día los medios de contraste facilitan, por ejemplo, la delimitación de la anatomía vascular, lo que estuvimos hablando ahí con las angiotomografías, el contenido intravascular anormal, por ejemplo, si hay una obstrucción en alguna arteria, lo que hablamos con el doctor, en el caso de un ACV isquémico de repente, la distorsión de los vasos por masas patológicas, ¿sí? Un vaso, una tumoración comprime alguna zona de irrigación y vamos a ver que esa zona no está irrigada, entonces una distorsión de vasos por masas patológicas, variantes anatómicas normales y anormales, malformaciones vasculares, aneurismas, cuando se dilata la arteria, la presencia de hemorragias traumáticas, modificaciones de la densidad de los órganos, ¿sí? El realce de las paredes ante procesos infecciosos. Cuando hay una infección,
vamos a ver realzada esa zona. Bueno, se utiliza para muchísimo, es un aporte bastante importante para el diagnóstico después. Así que refuerzan esas zonas. Bueno, como decía recién Samuel, que hay contrastes, en la mayoría de los lugares ya en tomografía se utilizan las bombas de inyección para hacer los estudios. Capaz que en algunos lugares, yo me acuerdo cuando recién había comenzado, se hacían de manera manual o en bolo. Era casi imposible agarrar una secuencia en modo arterial, básicamente, porque se veían como lavados. Y era una cosa de que salir corriendo, inyectar el contraste y salir corriendo del otro lado para darle que arranque y comience a tomar la imagen, porque no te podías quedar ahí porque te irradiabas. Bueno, ahora por suerte tenemos estas bombas de infusión, en donde tenemos las jeringas, en este caso vemos una porque la otra se ve que la estaban cambiando, y tenemos el contraste de diodo en la jeringa. Y en la otra jeringa, generalmente, solución fisiológica vamos a tener. Bueno, vamos a ver en la pantallita de lo que es la bomba, que el verde se corresponde a donde va a ir el iodo, y el otro, el celestito, es de la solución fisiológica. Acá vamos a ver que en la primera hilera vamos a ver la presión con que va a servir ese contraste en el momento de la inyección. La segunda es la cantidad, el volumen, y la tercera es el tiempo. Imaginen como, no sé si conocen, bueno, no sé si en otro país lo llaman diferente, pero las hidrolavadoras, esos aparatos que usan para lavar los autos, bueno, entonces sería, la presión sería la fuerza con que sale el agua, el contenido sería el líquido, la cantidad de agua que vamos a tirar o vamos a esparcir, y la tercera es el tiempo en que vamos a tardar en lavar el auto, por ejemplo, ¿no? Bueno, volvemos a los iodos, a los productos iodados, mejor dicho. Los productos iodados vamos a encontrar hidrosolubles, que pueden ser el iodo iónico y los no iónicos, ¿sí? Los contrastes hidrosolubles iónicos tienen una carga eléctrica, se van a disociar en dos iones, entran en contacto con la sangre, teniendo estos efectos o alteraciones en el organismo. Los iónicos son los contrastes que se utilizaban antes, era muy común utilizar esos contrastes, pero después fueron, a medida que fueron avanzando, surgieron los no iónicos. Entonces, vamos a ver que los iónicos tienen una mayor predisposición a que se tengan Escúchame, reacciones. María. Sí, dime. Creo que Jeffrey levantó la mano acá. Ah, ¿Tiene alguna pregunta, Jeffrey? Si quieres, puede encender tu micrófono, así te escuchamos mejor. Sí, tenía una consulta. Es verdad que los medios de contraste iónico tenían mucha reacción adversa, lo cual hoy en día, casualmente hablando con los que hablaban del ayuno, como en algunos lugares, pues acá conozco que han comentado que a veces ya no es tanto el ayuno, por lo que el medio de contraste al ser no iónico tienen poca reacción adversa. No sé si estoy en lo correcto, estoy mal, pues me gustaría saber. así es. Sí, sí, sí. Así es. Ahora vamos a ir viendo las diferencias entre uno y otro. Y también actualmente están en el mercado otros contrastes que son isosmolares. O sea, es un tipo de contraste nuevo también. Pero sí, los iónicos actualmente ya no se utilizan prácticamente. No sé si en algún lugar por ahí lo sigan utilizando, porque es más barato en relación a los contrastes no iónicos, que son más costosos en tema de monetario, digamos. Entonces, los iónicos actualmente en muchos lugares los usan para medio de contraste oral, por ejemplo, porque para contraste oral no tienen muchas probabilidades de reacciones alérgicas, y utilizan los no iónicos para contraste endovenoso. Básicamente eso. Porque lo que habló Samuel también, que explicó de la osmolaridad, que son hiperosmolares, que es, en realidad el tema es que la sangre tiene una osmolaridad de 290 milosmoles, bueno,
y en el caso de los iónicos, tiene una osmolaridad de 1500. Entonces es mucha la diferencia entre la sangre y el contraste iónico. Entonces eso es lo que aumenta la probabilidad de reacción alérgica. Cuanto más cercano sea a la osmolaridad de la sangre, menos probabilidad de reacción alérgica. Bueno, continuamos. Sí, no sé si respondí a tu pregunta. Podemos continuar. Bueno, ¿estamos? Bueno, seguimos. Entonces, dijimos que los contrastes iónicos que tienen carga eléctrica, bueno, entonces se disocian en dos iones y al entrar en contacto con la sangre, teniendo estos efectos o alteraciones en el organismo. Bueno, los nombres, las marcas comerciales de los iónicos son, por ejemplo, aminotrizoato, trillosón. Ustedes, no sé si estos nombres les suena. ¿Alguno habrá visto en algún servicio estos contrastes, estos nombres? ¿O no? ¿Les suena? Urobist, iotalamato, Conraid, El metricioato. Urovis, y el mitrozoato, ese me suena así, porque eso lo he visto. Sí. Bueno, trillosón, me acuerdo sí, de haber visto, pero por ahí lo utilizan más para contraste oral en algunos lugares. Pero cuando vean estos nombres, sepan que son contrastes iónicos. Eso está bueno saber, porque uno lee la marca y por ahí no sabes. Y uno como técnico tiene que saber qué tipo de contraste está manejando en el servicio. Se tiene, además de fijarse también el tema de la fecha de vencimiento, hay un montón de cosas. Y otra cosa, que los contrastes iónicos, a comparación de los no iónicos, tienen una densidad son más pesados, como si fuese la miel. Entonces, como que eso también juega en contra y que se hace como muy denso. En algunos lugares, en su momento, tenían como que tenían unas heladeritas que ponían el contraste y quedaban en una temperatura más de 37, más óptimas, digamos, porque esa temperatura hacía que el contraste fuese menos denso. Usaban eso en algunos momentos. Bueno, seguimos con los contrastes, ahora con los contrastes no iónicos. En diferencia con los iónicos, el contraste no iónico tiene un solo ion en disolución. No existe disociación en el organismo y por lo tanto disminuyen los efectos secundarios. Son menos tóxicos, cuantos más próximos estén a la osmolaridad de la sangre, como dijimos hace un ratito, menos probabilidad de reacción alérgica. No se generan partículas cargadas eléctricamente, por lo cual también hacen que se disminuya su toxicidad y es mejor la tolerancia neural, ya que no tienen carga eléctrica y no contienen cationes. Menor incidencia de efectos adversos. Un ejemplo de contraste no iónico es el iohexol. ¿Les suena alguno de estos nombres? A ver, si recuerdan qué tipos de contrastes usan en el servicio en el que están o si vieron en algún momento. Bueno, otras marcas comerciales ahora de no iónicos. Tenemos, por ejemplo, bueno, el que dijimos, el iohexol, ioversol, OptiRay, iopentol, iovitridol, bueno, todos estos nombres que son Amipaque, iopromida, Ultravist. Estos son todos contrastes iopamidol no iónicos. ¿Sí? Estos son los nombres comerciales. Bueno, la diferencia entre los contrastes iónicos versus los no iónicos, como dijimos recién, la osmolaridad, ¿sí? Los no iónicos tienen una osmolaridad de entre 400 y 1000, los iónicos tienen entre 800 y 2000, entonces está más cercano a lo que es lo de la sangre, ¿no? La carga eléctrica es negativa en el caso de los iónicos y neutra en el caso de los no iónicos. O sea, perdón que me corrijo. Los iónicos están más alejados a la osmolaridad de la sangre, mientras que los no iónicos están más cerca, ¿sí? Porque son menores. La osmolaridad de la sangre es entre 390 y 400. Miren, los no iónicos ahí, no iónicos que tienen 400. Entonces, por eso es
está más cercano a lo de la sangre. La tolerancia de los iónicos, como dijimos, es peor, y los no iónicos es mejor. Efectos secundarios, como dijimos, más frecuentes en los iónicos, menos frecuentes en los no iónicos. Bueno, toda administración de algo que es ajeno al cuerpo puede generar alguna reacción, ¿no? Porque el cuerpo ya detecta que es algo ajeno. Entonces, la irrupción en la circulación por vía endovenosa de una sustancia extraña al cuerpo humano no siempre es inocua y puede producir reacciones adversas. Las diversas consecuencias clínicas consecutivas no deseadas a la administración del contraste pueden clasificarse en tóxicas o anafilactoides. Las tóxicas tienen que ver más que nada con el efecto del medio de contraste de manera indirecta, ¿sí? Por ejemplo, los pacientes que son diabéticos y que toman metformina, esto puede ser contraproducente porque se puede producir una lactosis. En realidad lo que sucede es que el daño que genera el contraste puede empeorar algunas, o sea, el contraste puede empeorar algunas patologías ya preexistentes. A eso se refiere con tóxicas. Por ejemplo, en el caso de los pacientes diabéticos que toman metformina, pueden generar que esa metformina se concentre y no sea bien eliminada, por ejemplo. Y se produce una lactosis. Bueno, esas son tóxicas, pero hoy vamos a ver más que nada de anafilactoideas, ¿sí? Que son reacciones que ocurren en algunas personas por acción directa del medio del contraste sobre células del organismo que almacenan mediadores químicos, ¿sí? El responsable de estos mediadores de las reacciones alérgicas es la inmunoglobulina E. Entonces, anafilactoideas, que es lo que vamos a ir viendo, acá vamos a ver que vamos a encontrar distintos tipos de reacciones. No todas las reacciones son shock anafiláctico, ¿no? Entonces, una de las reacciones menores y más frecuentes que suele pasar, bueno, primero uno le dice al paciente que va a sentir sabor metálico en la boca, que va a sentir calor en la zona de la cara, de los genitales. Uno le indica que estas respuestas son, estas respuestas son predecibles y que pueden suceder cuando se le administra el contraste. Entonces, eso es bueno también explicarle al paciente antes de la inyección del contraste para que el paciente esté atento y que sepa que eso es un ratito, nada más unos segundos, para que luego empiece a minorizar esa reacción, porque son unos segundos que después ya pasan, ¿no? Bueno, vamos a las reacciones menores que vamos a encontrar. Reacciones menores post de la administración del contraste, encontramos las náuseas, vómitos, vértigo, mareos, sudoración, ansiedad, urticaria, aumento de la salivación, edema facial, ¿sí? Eso es como algo mínimo. Puede que no pase ninguna de estas, que es lo que mayormente sucede, pero este es un tipo de reacción menor. Otro tipo de reacción son las reacciones intermedias, que vamos a encontrar la hipotensión de corta evolución, broncoespasmos, reacciones dérmicas, la urticaria. Vamos a ver que el paciente como que le empiezan a salir todos puntitos rojos, ¿sí? Como una reacción alérgica tipo brote, ¿no? Edema facial, le empieza a picar. Bueno, esto es una reacción intermedia, pero hay que estar controlando. Pero el miedo de todos los técnicos que hacemos tomografía, bueno, es el tema de las reacciones graves, digamos. En caso de reacciones graves, hipotensión severa, coma, convulsiones, edema pulmonar, broncoespasmo, edema de laringe, estos son los casos más graves. Bueno, esto básicamente es la clasificación de los tipos de reacciones. Escúchame, María. Sí, Escúchame, María. ahí Creo que Jeffrey te preguntó algo ahí. vemos que dice que en ese caso, ¿qué debemos hacer? Bueno, ahora vamos a ir contando qué se puede hacer en las siguientes diapositivas. Vamos de poquito. Ahí nos fuimos despertando, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más, ahora las vamos a ir respondiendo. Disculpe, si se corta, se vuelve a conectar porque me aparece un mensaje que en breve termina la reunión. Ah, mira, tenés razón. Mira, ¿a vos te aparece, Samuel?
Queda poquito. Bueno, igual quedan poquitas. No. ¿No? Ella, hay una opción ahí que ella puede prácticamente, podemos decir, omitir esa respuesta. Pasa, pero a mí no me ha salido, no. No, a mí tampoco me salió. Porque ya pasamos 3 horas a lo mejor. Bueno, sigo hasta No, donde se pueda. hay límite. Claro. Bueno, en caso de shock anafiláctico, bueno, primero tenemos que reconocer el reconocimiento inmediato. Si reconocemos que ya el paciente empieza a tener las reacciones leves que dijimos, suspender la inyección. Y si vemos que el paciente, otra cosa, uno generalmente le coloca, obviamente pasa el contraste por la vía. Lo que es recomendable que el paciente esté con la vía hasta después de unos minutos que haya terminado el estudio, porque si en caso de que tenga una reacción alérgica y tenemos que medicarlo, en el momento de los nervios y demás, anda a encontrar la vía para colocarle nuevamente. O sea, lo más recomendable es dejarle la vía puesta y después cuando ya finalice, pasados unos minutos, ahí recién sacársela. Por estas cosas, que si tiene alguna reacción alérgica, es más complicado en el momento de los nervios y todo, estar colocándole la vía nuevamente. Bueno, entonces, en el caso de shock anafiláctico, obviamente suspender la inyección, llamar a ayuda médica o de urgencia, activar el código de emergencia, evaluar el ABC, o sea, la vía aérea, asegurarse de que esté permeable, ¿sí? de que esté respirando el paciente, de la circulación, evaluar el pulso, la presión arterial, si contamos con esos dispositivos, tratar de evaluar eso. Igualmente, primero al pedir ayuda, vamos a necesitar ayuda. Si en algunos servicios tenemos enfermeros que nos van a asistir, entonces ir tratando de organizar para que uno lo esté mirando, que le tome la presión, ¿sí? A su vez avisándole a los médicos para que se acerquen y que son los que van a después a medicar al paciente. Como nosotros como técnicos podemos hacer el soporte general. ¿Qué es el soporte general? Es colocar al paciente en el cubito supino, administrarle oxígeno, siempre alguna mascarilla o lo que tengamos a mano para administrar oxígeno. Canalizar, bueno, en caso de que se haya sacado la vía, pero lo ideal, como decía recién, no sacársela. Controlar que esté permeable, pasar suelo fisiológico, ¿sí? Monitorear los signos vitales, estar controlándolo. En cuanto a la administración, solo lo comento, pero bueno, la medicación lo va a suministrar el médico o el doctor, ¿sí? Nosotros como técnicos no podemos administrar medicación, ¿sí? La medicación que le van a administrar generalmente es adrenalina, que es el fármaco de primera elección. Bueno, esta es la dosis por vía intramuscular, ¿sí? Depende en realidad de la gravedad, porque cuando se inyecta intramuscular tarda unos minutos en hacer el efecto en relación o a diferencia de que si se lo pasa por vía endovenosa directamente. Cuando es muy grave y que vemos que el médico ve que el paciente ya está muy, muy grave, sí, por ahí lo que hacen lo pasan por vía endovenosa, diluida en solución fisiológica y bueno, pero intravenosa tarda unos minutos. Bueno, después que pasó este evento, ya sea, aunque sea leve, o moderado o grave, hay que documentar detalladamente el episodio en la historia clínica y notificar al médico responsable y al servicio de radiología. Si tienen acceso a la historia clínica, documentarlo, porque después ese paciente, si en otra oportunidad se tiene que hacer un estudio contrastado, ya tiene como referencia de que es alérgico. Este paciente seguramente en la próxima, si hizo una reacción leve, es muy probable que en la próxima haga una reacción un poco más fuerte. Entonces, esto es como algo que nosotros como técnicos debemos de documentar, ¿sí? El registro y tipo y cantidad de contraste utilizado, eso también tenemos que registrarlo, ¿no? Por eso también es importante saber qué contraste estuvimos administrando. En el caso de una reacción alérgica lo vamos a transcribir y lo vamos a anotar. Y los fármacos administrados, en caso de que tuvieran los médicos que pasarle alguna medicación. Bueno, básicamente eso. Para recordar, el ayuno no menor a 3 horas. Igual eso variaba según también el servicio, ¿sí? Tengo entendido que
si un paciente tiene un ayuno, ahí, ¿qué dice? Ahora ven. Si el paciente, obviamente, hablando siempre de una comida copiosa, mucha cantidad, si tomó agua o un mate cocido, por ahí puede llegar a ser en 3 horas que tenga de ayuno. Y si comió, si se tiene que hacer un estudio programado, lo ideal es que sí, que tenga las 6, 8 horas de ayuno. Pero bueno, eso se va evaluando en el caso si es una urgencia, si es un estudio programado, ¿sí? Bueno, preguntar siempre el tema de antecedentes, si tiene antecedentes de alergia. Bueno, en caso de la edad del paciente, los menores de 6 años y los mayores de 60 tienen menos probabilidad de reacciones alérgicas. Es como una probabilidad, es un dato a tener en cuenta, ¿sí? Y a ver, acá vamos al tema de la recomendación, que ya Samuel habló un poquito del carro de paro, ¿sí? Que nosotros tenemos que saber dónde están las medicaciones, las cosas, dónde están las cosas dentro del servicio, ¿no? Por ejemplo, en el carro de paro lo tenemos que controlar, igual muchas veces, si tenemos una enfermera en el servicio, se va a encargar de que cuando se utiliza algún fármaco del carro de paro, lo reemplace, porque generalmente ponen un precinto o algo para cada vez que se abre, entonces después saber que se utilizó algo de ahí adentro, ¿no? Y vamos a tener dentro del carro de paro adrenalina, antihistamínicos, corticoides, oxígenos, sueros y vías venosas, ¿sí? Y todos los elementos que requieren para la utilización en caso de una emergencia. Acá pregunta Jeffrey, ¿en qué momento pasaremos antialérgico y en cuál tipo de reacción que nos habló? En realidad, lo que nosotros podemos hacer no es pasar medicamento, en principio. Podemos pasar suero para ver que la vía esté permeable, suero fisiológico. Darle oxígeno, estar pendiente y dar alerta a los compañeros o dar alerta a alguien que esté para que nos ayude y activar la clave, digamos, de emergencia. Y el médico va a ser quien va a evaluar si lo va a medicar o no. Pero hay que activar ese protocolo, básicamente. Bueno, y acá llegamos al final. Traté de hacerlo más rápido porque imagino que ya todos están cansados, que tuvimos un montón de horas. ¿Algo más para acotar, Samuel, que me haya olvidado? ¿Alguna pregunta más? Si los chicos tienen algún tipo de pregunta relacionada con el medio de contraste, pueden hacerla tanto para ella como para mí, que nos sintamos obligados a responderle. Creo que Jeffrey es... Al antihistamínico, ¿no? La premedicación habla él. Ahora entendí, no te había entendido la pregunta. En algunos lugares, por ejemplo, yo donde estoy, ya no utilizan más la premedicación. Había escuchado que muchas veces utilizar la premedicación, a ver acá, a veces hasta es contraproducente, pero entiendo que en muchos lugares todavía se sigue utilizando. Está como protocolo. Depende del lugar, si en donde trabajaste los premedican y ya lo tienen como protocolo, lo premedica, pero o sea, no lo premedicas vos, lo premedicará el enfermero o el médico. No sé, los demás colegas que ya hacen tomografías y los premedican en el lugar en donde trabajan, vos mismo Samuel, en donde estás, no sé si los premedican. Entendí que sí. Yamila dice que sí, que lo premedican donde está. ¿Alguien más que haga tomografía y me responda? Bueno. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Algo para acotar? ¿Cómo se sintieron con la clase? ¿Se aburrieron? ¿Les pareció muy larga? Igual yo... Bueno, ahí dice su lema, dice muy interesante la clase, gracias, Samuel y María, gracias a ustedes por estar del otro lado. Gracias a ustedes por estar escuchándonos en todo.
Sí, sí. No, bien, bien. Bueno, la verdad que un gusto que en el Día de la Radiología hayan estado presenciando, participando de una clase y capacitándose. Bueno, espero que a muchos de los que recién están comenzando sea un paso o una base como para seguir después interiorizándose más y bueno, y ya teniendo algunos conceptos frescos, poder aprender un poquito más. Feliz día para todos y bueno, la clase va a quedar grabada, como les dije. Ya vamos a cortar y bueno, saludos y que anden bien. Estamos en contacto en las redes sociales, así que bueno, ¿algo para decir, Samuel? Bueno, gracias, Vamos, Guada. vamos, pueden Gracias por decir, no todo. tengan miedo, no tengan duda, cualquier Ahí van pregunta, escribiendo al chat. inquietud, Son como que son tímidos, me parece. Bueno, muchas no gracias a tengan todos. duda. Una Bueno, voy a consulta. cortar con la grabación y bueno, que se repitan, dice. Sí, Bueno, sí, aquí está. claro, claro, sí. Vamos a seguir compartiendo y hablando de diferentes temas. O ver si se suman más colegas para que el tema sea interesante y no nada más no sea una sola área, sino que sea en diferente, hemodinamia, bueno, resonancia no, porque resonancia podemos hablar nosotros, pero otro tipo de hemodinamia, Sí, sí, sí. puede ser lo que sea, Medicina nuclear ahí. frecuencia,